Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, bienvenidos entonces a nuestro coloquio 4U de Ciencias de la Tierra. El día de hoy, bueno, este espacio es un espacio que hacemos conjuntamente con el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad AFIT y el Departamento de Física y Geociencias de aquí de la Universidad del Norte. El día de hoy para mí es un placer presentarles a la doctora Camila Martínez. Camila es bióloga de la Universidad de los Andes, egresada en el año 2009. Hizo su maestría también en la Universidad de los Andes en Ciencias Biológicas en 2011, creo que fue que terminó. Después se fue para Estados Unidos, hizo un minor en Geología General antes de que empezara su doctorado en la Universidad de Cornell, donde trabajó en biología de plantas. Fue becaria entonces en esa época de Fulbright Colciencias. Actualmente es postdoc del Smithsonian Tropical Research Institute. Actualmente entonces está como profesora en la Universidad EAFIT dentro del Departamento de Ciencias Biológicas y es además investigadora asociada del Smithsonian Tropical Research Institute. El día de hoy, entonces, bueno, sus líneas de investigación pasan por la ecología evolutiva de plantas tropicales y el día de hoy, entonces, nos va a hablar de un bosque seco tropical que existió en donde actualmente es Colombia. Cami, bienvenida, qué gusto tenerte por acá, siempre un placer escucharte y el día de hoy, pues, escuchar tu conferencia, entonces te agradecemos mucho por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Me avisan si en algún momento no me escuchan bien o me ven bien. Pues es un placer para mí presentarles hoy este trabajo, sobre todo pues en este coloquio 4U, porque justamente para este estudio pues fue una colaboración en la que participaron muchas instituciones. Este fue parte de mi proyecto de doctorado, pues que se extendió un poco más allá después de que me gradué y pues en el que tuvimos la colaboración tanto de EAFIT como de la Universidad del Norte. Entonces, yo les voy a contar hoy acerca de este estudio en el que hicimos esta reconstrucción paleoecológica y paleoclimática de una localidad del Eoceno en Santander. Y antes de empezar, entonces quisiera agradecer a los coautores de este trabajo, que son todos los que ven acá en la lista, y como pueden reconocer, varios de ellos, entonces, profes de EAFIT y de Uninorte. Entonces, bueno, para los detalles de este trabajo, Cami, dale pueden presentar consultar. pantalla que creo que aún no estás listo. Ya, perfecto. Ah, ¿de verdad? Ya. Ahí ya. Sí, ya, perfecto. Ah, listo. Entonces de pronto no vieron la lista de autores. Aquí están. Somos 9 autores en total. Y entonces les contaba que el artículo entonces salió publicado el mes pasado en la revista Global and Planetary Change. Entonces los invito a que lo descarguen. Eso también los lleva a un apéndice con todos los detalles del artículo en caso de que quieran consultar un poco más allá de la charla. Bueno, entonces este trabajo empezó ya hace varios años, en el 2013. Acá estábamos aprovechando una obra que estaba haciendo Isagen, que estaba construyendo la represa de Hidrosogamoso. Entonces, en este mapa, que ustedes ven acá, todos, pues este es el río Sogamoso, en donde se construyó la represa. Esta es la zona de inundación y todos estos puntos representan localidades en los cuales estuvimos
trabajando un equipo de más de 20 paleontólogos y geólogos que quisimos entonces aprovechar precisamente que la obra estaba exponiendo la roca que normalmente iba a estar bajo la vegetación. Entonces, acá, digamos que afortunadamente, las dos localidades principales que consultamos, en donde encontramos esta flora, no quedaron sepultadas bajo el agua, sino que son localidades que quedaron en el extremo noroccidental de la represa y no han sido inundadas. Entonces son lugares a los que podemos volver. Algo para señalar es que el bosque actual, digamos, aledaño a la zona de impacto de la represa, es un bosque húmedo. Y bueno, para aquellos que no están ubicados geográficamente, aquí queda en el flanco occidental de la cordillera oriental. Entonces, esta fue una colaboración entre 3 instituciones: el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el Servicio Geológico y ISAGEN. Bueno, entonces la razón por la cual nos interesaba tanto explorar esta área es precisamente por las edades de las rocas que íbamos a tener a disposición para estudiar. Entonces, este mapa geológico es del Sinclinal Nuevo Mundo, que está ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, y entonces varias de las localidades que les mostraba en el anterior mapa son puntos que estuvimos acá explorando en el Cretácico. De ahí también tenemos muchos datos, varios de estos están aún por publicar, pero específicamente la zona en la cual encontramos la flora fue acá. Entonces tenemos aquí la formación Lizama, La Paz y la formación Esmeraldas. Acá está el zoom de esta área. Entonces, acá este es el mapa geológico de Ward del 74 y estas curvas de nivel representan precisamente en donde se construyó la compuerta de la represa. Entonces, de ahí también obtuvimos algunas muestras palinológicas que ya les contaré un poco más cómo las analizamos, pero básicamente nosotros comenzamos a levantar una columna acá desde el inicio de la compuerta hasta en donde encontramos el límite entre el Eoceno y el Oligoceno, que corresponde al horizonte de los corros. Entonces, estos dos puntos acá en la formación Esmeralda representan las dos localidades principales en donde encontramos el mayor registro de plantas. Y para darles un contexto paleogeográfico, entonces aquí en este artículo de Montes y colaboradores vemos pues más o menos en dónde estaría ubicada esa cuenca del Valle Medio del Magdalena, y en negro está pues los lugares que ya tienen topografía. Sabemos que la cordillera central ya está parcialmente levantada, y vemos que la cordillera oriental también lo está. Entonces, estas dos cuencas que antes estaban conectadas, la de los Llanos y la del Valle Medio del Magdalena, ya en ese momento se encuentran desconectadas. Adicional a eso, hay otros componentes importantes que también quisimos explorar, sobre todo a partir del registro palinológico, y era evaluar si hubo algún tipo de ingresión marina, ya que en el 2008 Santos y colaboradores reportan que para ese momento, para el Eoceno tardío, hubo una ingresión marina. Y acá, este bloque número 5 sería donde está la cuenca en estudio. Entonces, bueno, el Eoceno nos interesaba mucho en términos del clima, porque es una época muy interesante en la que comenzamos primero con que es el máximo termal del Paleoceno-Eoceno. Esta es una curva que está mostrando temperatura.
a través del tiempo. Entonces aquí está este evento muy importante y después continúa con el óptimo climático del Eoceno temprano. Y más adelante seguido por una disminución en la temperatura bastante considerable que culmina acá con esta transición hacia el Oligoceno, en donde el planeta, digamos, pasa de tener un estado de invernadero, digamos, a ser llamado más como cool house o in-house, y eso corresponde también con la formación de placas de hielo en la Antártica. Entonces, apenas encontramos esta flora, pues quisimos saber exactamente en qué parte del Eoceno estábamos, entonces invertimos bastante tiempo en tratar de tener la mayor resolución posible en la edad para saber si estábamos en el límite entre el Eoceno y el Oligoceno o quizás más adelante. Y esto, pues por supuesto, es importante dentro de un contexto actual de cambio climático. Lo que conocemos hasta hoy es que el Eoceno va a poder ser quizás el mejor análogo al clima que probablemente vamos a tener en un futuro próximo si continuamos teniendo emisiones de carbono como las que estamos emitiendo hoy en día. Entonces, para pensar en qué era lo que esperábamos encontrar, teníamos algo de información previa interesante del registro palinológico principalmente. Entonces, este es un artículo del 2006 en el que en esta gráfica están viendo diversidad de morfoespecies, de palinomorfos, y en esta la misma gráfica del clima que les mostré hace un momento. Entonces, estos datos vienen la mayoría de núcleos de Colombia, pero también algunos de Venezuela, de los llanos, de Perijá. Y lo que estamos viendo, pues, es algo interesante, una correlación entre diversidad y temperatura. Entonces, lo que esperábamos era, digamos, que quizás si nuestra flora era del Eoceno tardío, ver cómo había cambiado la diversidad. Y si también en nuestro registro palinológico veíamos también este patrón. En términos de lo que estaba pasando en un contexto más amplio a nivel global, para el Eoceno sabemos que se comienza a reportar y también en esa transición específicamente entre el Eoceno y el Oligoceno hay un incremento en la estacionalidad a nivel principalmente, o esto se conoce mejor más bien, en latitudes altas del norte. Entonces, una pregunta que nos surge es, estudiando estos fósiles, es si hubo también un incremento en la estacionalidad en lugares tropicales. Esta quizás era una de nuestras hipótesis o de nuestras preguntas de investigación. Y entonces, adicional a esto, teníamos otro punto de referencia, que era una flora más antigua del Paleoceno, que se conoce muy bien, y es la flora del Cerrejón. Entonces, pues en esta flora en la que se han estudiado más de 3.000 especímenes, se documenta muy bien el primer registro de un bosque húmedo tropical. Entonces, pues se estima que esta flora tiene alrededor de 58 millones de años. Y con esto en mente y viendo pues como estos cambios de temperatura que se han experimentado entre el Paleoceno y el Eoceno, queríamos ver si en esta localidad íbamos a encontrar de nuevo un registro de un bosque húmedo o si quizás esos cambios globales en la temperatura nos iban a mostrar una flora diferente. Y esto es importante también tenerlo en cuenta porque sabemos también a partir de un artículo publicado en este año en el que se comparan floras del Cretácico y esta del Paleoceno que les contaba de Cerrejón, que cambios globales, en este caso, pues uno bastante importante, que es el que marca el límite entre el Cretácico y el Terciario, es el que está permitiendo que este bosque
moderno, como lo conocemos hoy, el húmedo, surja. Entonces, sabemos que estos cambios globales tienen una repercusión grande también en la ecología de los ecosistemas. Entonces, ¿qué se sabe del Eoceno en la región neotropical, sobre todo en Sudamérica? Entonces, esta no era la primera localidad que se estudiaba. Aquí tenemos varios registros, algunos en Panamá, en Perú, en Brasil. No obstante, la mayoría de estos son registros aislados en donde no se estudia una flora por completo, sino algunos fósiles se describen, digamos, sin un contexto amplio. Entonces, en ese sentido, pues hacen reportes de ciertas plantas, pero no tenemos todavía idea de qué tipo de ecosistemas eran los que existían en ese entonces. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, visitamos, como les decía, en el 2013, estuvimos por varios meses colectando el material. Luego, un grupo más pequeño regresó en el 2015 para colectar más fósiles en estas localidades que conocíamos. Entonces, colectamos bastante material reproductivo y con eso me refiero a flores, semillas, frutos y el material vegetal, principalmente pues de hojas, entonces fueron más de 600 especímenes. También tenemos una gran cantidad de muestras de roca que luego fueron procesadas para hacer análisis isotópicos de materia orgánica total y sobre todo para hacer análisis palinológicos. Entonces acá, pues pensando en proyectos a futuro, les cuento pues que colectamos una muestra de roca cada 50 centímetros por una sección que medía más de 1.300 metros. Entonces, esto es material que está ahí por analizarse y que pues del cual se pueden hacer muchísimos más proyectos a futuro. Lo mismo para las secciones del Cretácico que todavía no están publicadas. ¿Y qué hicimos con todos estos datos? Bueno, hacer una reconstrucción del ecosistema y también hacer una reconstrucción del clima. Entonces, bueno, acá les mostraba, este es el inicio de nuestra sección. Estas son las dos localidades principales en donde encontramos la mayor cantidad de macrofósiles. Y esta es una fotografía de ese horizonte de los corros que nos marcaba el límite entre el Eoceno o entre la formación Esmeraldas y la formación Mugrosa. Entonces, primero les voy a mostrar los resultados que obtuvimos a partir de los análisis palinológicos. Entonces, acá colectamos, se procesaron más o menos 120 muestras palinológicas y se llegó a tener más de 5.000 conteos. Y entonces, pues nuestra primera intención era utilizarlo como una herramienta bioestratigráfica. Entonces, aprovechando que este no era el primer estudio de la zona, decidimos fusionar nuestros datos. Acá están eran 83 muestras, las que se procesaron en ese estudio, y le sumamos muestras que se habían procesado en el 2003 por Andrés Pardo, que también es coautor del artículo, y que se habían hecho a partir de muestras de núcleo que se perforó pues precisamente aquí en donde está la compuerta, y esto hace parte de la formación La Paz. Y también lo mezclamos con otras secciones de este mismo sinclinal que ya estaban publicadas. Este trabajo palinológico fue realizado por Jonathan Martínez, que es estudiante de maestría de la Universidad de Caldas. Entonces, para conocer cuál era la edad, decidimos hacer una correlación gráfica y como referencia tomamos datos que están muy bien datados de una sección compuesta de los llanos, tomados de Jaramillo y colaboradores. Y bueno, acá vemos también una versión muy
muy resumida de la columna estratigráfica. Entonces, si están interesados, la columna está en alta resolución dentro de los archivos suplementarios del artículo, pero digamos que en este caso es suficiente pues para mostrar esos cambios litológicos. Acá vemos también, o en los ambientes deposicionales, aquí vemos ambientes con alta energía fluviales. Estas muestras de abajo, la mayoría entonces provenían de este núcleo que les contaba, que se perforó en la compuerta. Y ya en la formación Esmeraldas vemos un cambio en el ambiente deposicional de menor energía, ríos meándricos principalmente. Y entonces la correlación estratigráfica lo que nos permite establecer es, o confirmar también lo que ya se había planteado, que esta formación tiene una edad entre el Eoceno medio y el Eoceno tardío. Entonces, aquí pues están estos son los dos puntos de estas localidades de macrofósiles que les voy a contar. Adicional a esto, entonces, quisimos utilizar otra nueva herramienta, que es una correlación quimioestratigráfica con datos de referencia. Entonces, para eso utilizamos datos de carbono orgánico total, delta C13, en toda nuestra sección. Acá yo creo que algo a futuro que vale la pena explorar, si es posible, es tratar de realizar estos mismos análisis, pero para esas muestras del núcleo de perforación, porque ahí es en donde probablemente tenemos el Eoceno temprano, y por qué no de pronto encontrar el PETM sería algo que podría explorarse. Entonces, en nuestras muestras, que eran ya entonces, como les decía, del Eoceno medio a tardío, encontramos una señal fuerte isotópica. Entonces, aquí la correlación la hicimos con datos de carbonatos de referencia de la curva de Sacos. Entonces, ¿qué encontramos? El límite entre el Eoceno y el Oligoceno, que coincide pues también en donde encontramos nuestro horizonte de los corros. Y también encontramos que que es el óptimo climático del Eoceno medio, coincide un poco con una de nuestras localidades de macrofósiles. Entonces, esto pues nos ayudó a confirmar un poco la edad, que pues nos interesaba mucho saber exactamente en qué momento estábamos. Entonces, ahora sí les cuento un poco acerca de qué fue lo que encontramos a partir de los registros macrofósiles. Y primero les voy a contar los resultados que obtuvimos a partir de las hojas. Entonces, todas estas son fotografías de estas hojitas, y algo importante para señalar acá es que estas barritas que están acá son escalas que corresponden a medio centímetro. Y eso lo que implica es que estas hojas pues son bastante pequeñas, ¿no? De apenas un par de centímetros o menos. Entonces, tiene implicaciones climáticas, porque sabemos que el tamaño de las hojas es un proxy para saber cuál era la precipitación. Entonces, esto desde que lo comenzamos a colectar, digamos que nos causó bastante curiosidad. Entonces, acá están la flora en datos, digamos que también era bastante diversa, describimos 35 morfotipos, y algo más, además del tamaño que les medimos a estas hojas, era el tipo de margen, que se refiere a si tiene dientes o si es liso, y eso es porque esa información es útil para poder tener una estimación de la temperatura. Entonces, esto lo hicimos con todos nuestros especímenes. Estas fotografías son de cutículas de estas plantas. Entonces, las cutículas son una capa lipídica que cubre las hojas y que prácticamente es como dejan un molde de las células de las hojas. Entonces, cuando uno lo pone bajo microscopía de fluorescencia, como estamos viendo acá, por eso el color verde, es posible ver las células y también los estomas.
Entonces, acá encontramos muchas de estas cutículas. Curiosamente, todas parecen pertenecer al mismo tipo de planta, pero hay algo más muy interesante que va a ser, digamos, una de los siguientes pasos a futuro que quisiera explorar con ayuda de estudiantes. Y es que estas cutículas tienen algo muy particular, y es que los estomas están localizados sobre las venas, sobre la vena principal, y esto es muy inusual en botánica. De todas las búsquedas que he hecho y las consultas con expertos, solo he encontrado un trabajo que lo reporta. Entonces, pues acá hay muchos proyectos que se pueden continuar desarrollando a partir de estos especímenes. Entonces, acá están los resultados de los análisis paleoclimáticos que hicimos únicamente a partir de las hojas. Estos valores, esto sería precipitación media anual, este sería temperatura media anual, y entonces acá tengo en la tabla para comparación valores de referencia para distinguir un bosque húmedo de un bosque seco. Entonces vemos pues que la temperatura no nos permite distinguir estos dos ecosistemas, sin embargo la precipitación sí lo es. Entonces cuando estos son nuestros resultados, vemos que son rangos bastante amplios, y esto pues me sirve también para enfatizar que acá no estamos diciendo o no nos permiten estos métodos llegar a saber con exactitud cuáles eran esos valores climáticos, pero sí nos permiten hacernos una idea a grandes rasgos de cuál era el clima. Entonces sabemos que era un clima cálido con temperaturas entre los 19 y 24 grados centígrados, y la precipitación vemos que entonces es menor a los 1800 milímetros, y eso está más asociado a lo que se observa hoy en bosques secos tropicales. Ahora entonces les voy a mostrar los resultados que obtuvimos estudiando las partes fértiles de los fósiles. Entonces, las hojas también las podemos identificar. El problema es que esto requiere de muchísimo más tiempo y trabajo, pero es definitivamente algo que también a futuro planeo pues tratar de desarrollar. Acá también dentro de todo el material fértil hay muchos morfotipos que todavía no alcancé a describir, y estos son trabajos que se pueden continuar desarrollando. Entonces, de todo el material, describimos 7 morfotipos. Y acá comienzo con una flor muy, muy linda, que también tenía como esa cubierta de la cutícula, y por eso cuando la ponemos bajo fluorescencia florece, pero a pesar de muchos esfuerzos no logramos identificarla, y esto pues es algo común en la paleobotánica, y lo pongo acá como para recordar que no siempre es fácil o es posible identificar los fósiles. Pero ahora sí les muestro un ejemplo en el que pudimos identificar y con bastante certeza cuál era este fósil. Entonces, este es un fruto al lado, es básicamente una semilla que tiene una alita pegada que le permite dispersarse por el viento. No encontramos un fósil, sino 15 de estos, eran bastante abundante. Este registro pues ya está publicado también, y por medio de un análisis filogenético en el que combinamos caracteres moleculares y morfológicos, logramos darle una posición filogenética del fósil y concluir que está dentro de la familia de las leguminosas, pero específicamente dentro de un clado que se llama el clado Dalbergia, que tiene hoy una distribución casi restringida a los bosques secos tropicales. Entonces, este era un hallazgo importante en términos evolutivos, pero también paleoecológicos. Encontramos otros morfotipos de leguminosas, como estas que son como fragmentos de las vainas de los frutos, y más hojas de leguminosas. También encontramos semillas de esta, que es la familia Passifloraceae. La familia Passifloraceae es muy icónica porque es la familia del maracuyá, de la granadilla, de la curúa. Y acá entonces está cómo se ven estas semillas, pues estas son semillas modernas de ejemplares de herbario,
y así es como se ven en el registro fósil. Entonces acá de nuevo pudimos identificarlos al detalle y acompañar el análisis de un análisis filogenético para en este proceso de identificación tener certeza de en qué parte de toda la filogenia se encuentra este fósil. Entonces aquí está dentro de la subfamilia Passifloroideae. Este es otro fósil, está aquí, es un fruto que tiene un cáliz, se llama como unos sépalos, y es similar a la uchuva, digamos, para darles una referencia. Este es un trabajo que aún no está publicado y de hecho ayer me reuní con mi colaboradora en este proyecto, que es una argentina experta en esta familia, y bueno, estamos haciendo avances en el proceso de identificación. Y también logramos identificar que es un frutico, o bueno, un endocarpo específicamente de la familia Menispermaceae. Y pues parece ser abundante y sobre todo abundante en el registro fósil, ya se había reportado en el Paleoceno de Colombia. Un fruto más que también es interesante, fíjense que se parece al primero que les había mostrado, pero es otro morfotipo, es de nuevo un fruto alado. En este caso, pues invertimos mucho tiempo tratando de identificarlo y lo que concluimos es que tiene afinidades a que es un género extinto. Entonces no tenemos una afinidad con ninguna familia moderna, pero los únicos lugares en donde se ha reportado es durante el Eoceno y el Oligoceno de Norteamérica, Europa y China. Entonces, este sería el registro más al sur de este grupo. Y también, digamos, para varias localidades de Norteamérica en donde se registra, lo que los autores proponen es que el ecosistema en donde estaban estas plantas era afín a un bosque seco tropical, ya que en el Eoceno alcanzaban, al parecer, entonces a llegar hasta latitudes bastante altas. Un registro más que encontramos es de un helecho acuático. Resulta que pues estos helechos son relativamente fáciles de encontrar en el registro fósil precisamente por los lugares en donde viven, que pueden ser como ideales para la fosilización. Y antes de la publicación de este trabajo, pues digamos que solo se conocían registros en latitudes altas del norte, había un solo trabajo en Argentina, y después de revisar los fósiles que recientemente habíamos encontrado, fácilmente vimos que estaba en la formación Esmeraldas, también en la del Cerrejón y en otros lugares. Entonces esto lo que plantea es que hay un vacío en el conocimiento que no es tanto como que quizás estos grupos se originen acá, sino que hace falta buscarlos en el trópico. Entonces, bueno, con esta información, que era toda la información palinológica y la información macrofósil, también se hizo un esfuerzo muy grande tratando de identificar estos granos de polen o esporas, y con eso logramos llegar a 27 identificaciones. Entonces, también toda esa información está dentro del artículo. Entonces, quisimos hacer un análisis de coexistencia para estimar cuál era la temperatura y la precipitación de manera independiente al análisis que les mostré anteriormente, para ver si coincidían o no. Entonces, para eso lo que hicimos fue mirar en qué condiciones climáticas estaban los parientes vivos más cercanos de estos fósiles que habíamos logrado identificar. Entonces, para eso utilizamos bases de datos, tanto para saber las ocurrencias de estas especies hoy en día, y luego utilizando otras bases de datos como WorldClim para saber en qué clima se encuentran estas especies hoy. Y después ahí pues estudiamos principalmente estas dos variables, precipitación media anual y temperatura media anual. Y luego hicimos un análisis de distribución de densidad de probabilidad bivariada
digamos, superponiendo todos estos datos para cada uno de los grupos que habíamos identificado. Entonces, para que se hagan una idea, construimos una librería y para eso también tuvimos una aproximación filogenética para introducir la menor cantidad de ruido en nuestras identificaciones. Y con estas, entonces teníamos una librería moderna para cada uno de los fósiles que habíamos identificado, tanto los macro como los micro. Y después, entonces, el análisis lo que hace es superponerlo y encontrar como este rango en común en donde coexistirían todos estos grupos. Entonces, por eso se llama un análisis de coexistencia. Este es bueno, como paréntesis, que también tuvimos cuidado a la hora de seleccionar cuáles de todas estas muestras palinológicas incluir en el estudio, porque por supuesto es diferente lo que encontramos cuando estudiamos registros macrofósiles que vienen de localidades en específico, a cuando estudiamos localidades del polen que tienen continuidad. Entonces, aquí queríamos ver si había grupos, si había muchas diferencias y si debíamos digamos, dividir nuestro registro palinológico en grupos, y lo que este análisis de disimilitud de Cao nos mostró es que tendríamos que excluir las muestras más antiguas de nuestro grupo, pero todo lo demás lo reunimos. Entonces, aquí vienen parte de nuestros resultados. Entonces, en esta primera gráfica les estoy mostrando precipitación y esto es densidad de probabilidad. Entonces, primero, el análisis le permite a uno estimar qué nos dicen los macrofósiles, qué nos dicen los microfósiles, y después hace un análisis conjunto de mezcla, viendo a ver pues en dónde o qué nos dicen estos análisis en conjunto. Entonces, no se ve muy bien acá, pero el verde es, perdón, esto aquí está mal, este es el morado es el de mezcla, el azul es el palinológico y el verde es el de macrofósiles. Entonces vemos que los macrofósiles nos están mostrando que era un poquito más seco, o más seco más bien, y el polen un poco más húmedo. Y acá, cuando se hace el modelo de mezcla, se le da un poco más de peso a los datos macrofósiles, porque los datos macrofósiles tienen una mayor resolución a la hora de la identificación. Y también, quizás en términos tafonómicos, el polen pues puede venir de distancias más lejanas, entonces quizás le añade un poco más de ruido al análisis. Y en temperatura, muy similar a lo que habíamos visto en el análisis de las hojas, pues tenemos que sí se estima una temperatura similar, alrededor de los 25 grados centígrados. Entonces, para resumir nuestros resultados en esta gráfica, entonces ponemos toda nuestra evidencia junta. Entonces, acá en el eje X tenemos precipitación, en este tenemos temperatura. Esta crucecita azul muestra cómo es el clima moderno. Les decía que está la precipitación arriba de los 1800, entonces es considerada más bien un bosque húmedo, aunque está ahí como justo en la transición. Esta cajita azul nos muestra los resultados únicamente a partir de las hojas, que fue lo que les mostré al principio, es lo que pues nos da unos valores bastante secos. Y estos son los que nos muestran los valores de ese resultado de coexistencia. Entonces, a pesar como del rango tan amplio que se alcanza a estimar, pues concluimos que en términos de bioma era suficiente cuando lo comparamos a valores de referencia, como este diagrama clásico del 75, en donde estos valores de precipitación por debajo de los 1800 o 2000 y temperaturas superiores a los 20 grados centígrados son características de los bosques secos tropicales. Entonces, esto, en otras palabras, fue como un análisis multiproxy en donde utilizamos pues
todos los registros macrofósiles. Acá me falta poner todas las identificaciones del polen. Esto no lo mencioné, pero en varias de nuestras secciones, sobre todo asociado a la localidad principal de plantas, encontramos incluso nódulos de carbonatos, muchísimos paleosuelos. Entonces, de toda esta evidencia hay algunos que nos indican que las condiciones eran secas, hay otras que no nos indican ni la una ni la otra, pero no había ninguno de estos al menos que nos indicara que era solo húmedo, entonces no había una contradicción en nuestras estimaciones. Y bueno, ya para concluir, entonces, ¿cuál es la importancia de estos hallazgos? Entonces, lo primero es decir que este sería el registro más temprano para este tipo de ecosistemas en latitudes bajas, y esto es relevante porque es en las latitudes bajas en donde hoy estos ecosistemas se encuentran. Entonces, quizás muchos de ustedes, sobre todo si son geólogos y no botánicos, escuchan mucho más acerca de los bosques húmedos, pero los bosques secos no son como tan conocidos. Y a pesar de esto, son quizás tan diversos como los bosques húmedos. Y uno de los grandes problemas hoy en día es que son quizás uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo. Hoy en día en Colombia solo queda el 8% de su cobertura original. Entonces, bueno, eso es porque estos bosques tienen unos suelos muy fértiles que favorecen la agricultura, también tienen un clima, digamos, en el que los asentamientos humanos desde hace muchísimo tiempo han preferido. Entonces, es en donde hoy muchas de las ciudades están ubicadas. Entonces, es un ecosistema muy amenazado, pero lo que vemos es que evolucionó desde, según este trabajo, al menos en Colombia, desde hace alrededor de 40 millones de años, y precisamente porque tiene estas adaptaciones para sobrevivir a condiciones de sequía mucho más prolongadas, quizás es un ecosistema en el que deberíamos explorar mejor cuáles son esas especies que tienen mejores adaptaciones, y específicamente viendo el registro fósil y pensando que durante el Eoceno las concentraciones de CO2 eran más elevadas, las temperaturas eran más elevadas, ver, bueno, cuáles son esas especies que existen en el registro fósil, que existen aún hoy en día y que quizás puedan tener unas adaptaciones hacia el futuro bajo el escenario de cambio climático que tenemos hoy en día. Y finalmente recalcar esto, que esto es pues, utilizar varios proxies cuando hay tanta digamos, como incertidumbre en algunos análisis, es quizás una manera válida de abordar este tipo de preguntas a gran escala. Y bueno, les hablé mucho de los bosques secos, quizás no todos tienen muy claro cómo se ven. Este es uno que está pues, en el momento en donde, en uno de estos meses de sequía, entonces ven que muchas plantas tienen adaptaciones a perder sus hojas, muchos árboles tienen, en los troncos almacenan agua, hacen fotosíntesis en los troncos. Entonces ahí les dejo esta fotografía para que lo recuerden. Y bueno, acá entonces de nuevo agradezco a todos los coautores, a mis asesores durante el doctorado, a muchos asistentes de campo. Acá me faltan muchos, o gente que estuvo conmigo durante este proyecto desde el 2013, muchas instituciones que nos permitieron llevar a cabo este trabajo, y acá, pues bueno, incluso Camilo Montes, cuando estaba en la Universidad de los Andes, me abrió un espacio para poder trabajar con estos fósiles. Entonces, bueno, es un proyecto de largo alcance al que pues le tengo que agradecer a muchas personas. Entonces, con eso, gracias, y si tienen preguntas, bienvenidas.
Camila, muchísimas gracias. Mira, bueno, hay varios comentarios y preguntas. Primero, el vicerrector de aquí de nuestra institución, el doctor Joaquín Han, te envía saludos y agradecimientos por tu charla. Podemos iniciar entonces con las preguntas aquí. Camilo comienza entonces. Gracias. Una pregunta. ¿La extraña posición de los estomas podría ser un efecto del aplastamiento durante la diagénesis? No, no, aquí tenemos muchas muestras como para corroborar que no sea algo extraño o una interpretación fuera de lugar. Entonces pude como mirar muchísimas muestras y además estaban muy bien preservadas. Entonces ahí tuve certeza de comprobar muchas veces que esos estomas están creciendo sobre las venas. Entonces no, ahí digamos que esa primera parte al menos hay certeza. Lo que está difícil es comenzar porque hay muy poquita información acerca de en qué otros grupos de plantas esto ocurre hoy en día. Y en términos como de la fisiología de las plantas, también es como un método muy poco eficiente y por eso inesperado encontrarlo. Pero sí, ahí tenemos certeza. ¿Será adaptación del bosque seco o...? Pues el único trabajo en el que he encontrado que esto se describe es en son 3 géneros de la familia de las leguminosas que hoy están presentes en el bosque seco. Entonces, puede ser, mi idea es como comenzar por ahí, buscar esos grupos en donde se ha descrito ese patrón y ver hasta dónde más llegamos. El problema es que las cutículas de las plantas suelen ser olvidadas entre los estudios de los botánicos, entonces por eso nos toca siempre comenzar a recolectar información desde lo más básico y por eso toma tanto tiempo. Pero eso es interesante ver que justamente esas especies estaban en el bosque seco. Ahora, sé pues que no se trata de esa especie específicamente porque la hoja es bastante diferente. Entonces, es otro grupo, pero sí, esa es una observación, fue una observación interesante desde el principio. Ok. Bueno, Jaime Escobar también te manda saludos y pregunta, con estos resultados de precipitación y temperatura y con la comparación a valores modernos, ¿qué esperarías para las concentraciones de CO2 para este intervalo de tiempo? Bueno, pues precisamente con las cutículas queríamos poner algunos de estos métodos a prueba en los que es posible estimar el CO2 mirando la señal isotópica y correlacionándolo con la anatomía de las hojas. Entonces, ese era como mi primer objetivo cuando vi que había cutículas, pero después viendo que tenían este patrón, pues primero hay que investigar cuál es el patrón. Viendo estas condiciones, pero yo pienso que más que todo, digamos, conociendo pues lo que se ha reportado en otras partes del mundo para el Eoceno, esperaría que las concentraciones de CO2 superen, no sé, las 600 partes por millón al menos, pero sí es como mi hipótesis para el Eoceno tardío. ¿Y esperas reconstruir con el CO2 con el material recolectado? Pues hay bastantes cutículas que todavía están por analizar. Hay un bloque gigante en la Universidad del Norte que todavía tiene mucho material y que sería interesante ver si encontramos otro morfotipo diferente a este extraño. Si seguimos encontrando solamente el morfotipo extraño, yo creo que primero nos tenemos que concentrar en entender esto porque todos los modelos que se hacen se han hecho a partir de cutículas en donde no se tiene este patrón. Entonces, pues sería como un poco riesgoso utilizar ese modelo que no tiene estos referentes y de pronto nos llevaría a conclusiones erróneas. Entonces ahí sería primero otra pregunta de investigación. Listo. Bueno, Alejandro Beltrán, profesor de AFIT, pregunta también, entonces agradece. ¿Tiene alguna influencia el hecho de que la cordillera oriental estuviese levantada en el desarrollo de este bosque seco durante el Eoceno? Sí, esa es una pregunta que
O un tema que pensamos mientras analizábamos todos los datos, definitivamente el hecho de que esta sea pues una sola localidad en un espacio pues geográfico tan pequeño, nos puede estar mostrando más bien un efecto climático producto del levantamiento de la cordillera oriental que crea una sombra de lluvia o algo similar y no que corresponda a un patrón global. Entonces, eso es algo que solo podríamos corroborar si podemos pues, encontrar otras localidades de estas edades en otros lugares. Digamos que acá el argumento es que durante el Eoceno tardío, en localidades pues, de Norteamérica principalmente, pues se comienzan a encontrar estos mismos grupos y eso es lo que nos permite como pensar que se trataba como de un fenómeno más global, pero certeza en que sea algo global y no algo local es difícil establecerlo por ahora. Ok. Mira, Heilin nos pregunta, dadas las condiciones actuales de calentamiento global, ¿se podría estimar una fecha en la que alcanzaríamos temperaturas similares a las del Eoceno? Sí, yo creo que bueno, hay varios artículos que lo plantean, pero para el año 2100, o sea, dentro de realmente muy poco, según el informe del panel intergubernamental de cambio climático, lo que se plantea es que llegaremos a alcanzar quizás las 700, creo, u 800 partes por millón en el año 2100. Y ahorita más o menos estamos en 420 partes por millón. Entonces, esto lo que implica es que es posible que lo dupliquemos hasta el año 2100 y esos valores son los que encontramos en el Eoceno. Entonces, pues al paso que vamos, bastante pronto vamos a llegar al Eoceno. En 80 años, entonces. Sí. Bueno, Andrés Mejía pregunta, sí. Andrés es estudiante de nosotros de acá, pregunta, ¿qué tipo de ventajas evolutivas podría tener la ubicación de estomas en las venas de la hoja? Yo creo que no tengo respuestas para eso. Pues yo no soy experta en fisiología vegetal, pero le he preguntado a varias personas que sí son expertas y tampoco me han dado una respuesta. No parece eficiente porque en realidad pierden mucha agua. No, es el espacio, digamos, es el mesófilo en donde están los cloroplastos haciendo la fotosíntesis, entonces para que ocurra el intercambio gaseoso tampoco es un lugar eficiente para tener estomas. Bueno, algo que cabe resaltar es que la hoja, hay algunas hojas que tienen estomas solo en la parte de arriba, en el haz, otras solo en el embés. En este caso, en el embés tiene estomas en toda la hoja, pero es en el haz en donde están solamente en la vena media. Entonces, pues quizás no son tan utilizados para el proceso fotosintético y están ahí, no sé muy bien por qué razón, pero sí, yo creo que esa es una de las preguntas que quisiéramos abordar estudiando esto más a profundidad y buscando más en la literatura, porque no lo sé. Sí, es un dato bien interesante, ¿no? Eileen vuelve a preguntar, ¿se puede determinar un conjunto de fauna macroscópica a partir de los datos que ustedes recolectaron? Momento que sí encontramos, me la repitas que me desconcentré. Sí, ¿se puede determinar un conjunto de fauna macroscópica a partir de los datos que ustedes recolectaron? Pues nosotros estuvimos buscando animales también, o sea, en todos estos meses de campo estábamos recorriendo todas las localidades buscando vertebrados e invertebrados, había expertos en todos los grupos taxonómicos casi, entonces en cuanto a vertebrados se encontró muy poco.
Edwin Cadenas era parte del equipo y él quizás encontró unos registros muy, muy pequeños, pero en toda esta sección que estudiamos muy, muy bien, no encontramos registros de animales. Y es usual, al menos cuando uno encuentra localidades macrofósiles de plantas, no encontrar asociados animales. Estos están en diferentes litologías, se preservan, digamos, en diferentes ambientes deposicionales, entonces no encontramos. Ok. Bueno, Camilo vuelve a hacer una pregunta que me parece muy interesante. ¿Cuál es el tamaño de la colección que tú tienes de muestras? Bueno, entonces, como les decía, de hojas tenemos casi 700 y de las partes fértiles tenemos alrededor de un poquito menos de 100. Adicional a eso están otras que son como de fragmentos de roca en donde sabíamos que había cutículas, entonces digamos que un estimado podrían ser algo así como 800. Y entonces uno piensa pues que esto ocupa un salón entero y entonces acá recuerden que las hojitas eran de este tamaño, o sea, de 3 centímetros o algo así. Entonces son unas cajitas bastante decentes y fáciles de transportar. Ok, pero es un volumen de todas Uninorte. maneras, una cantidad de... Ah, están acá. Sí, están en Uninorte. Listo. Y bueno, por acá, bueno, te felicita de nuevo Alejandro, que muy buena la discusión. Digamos, ya vimos, o sea, son muchos años de datos que han comenzado, que han rendido frutos durante todo este tiempo. ¿Tú cuál crees que sea el desafío más grande que tiene la paleobotánica del país? Pues yo creo que lo primero es tener un lugar en donde podamos estudiar estos fósiles. No existe una colección paleobotánica formal, digamos, que reúna todos los hallazgos que se han hecho hasta ahora. Entonces, es de hecho algo que quisiera desarrollar acá ahora desde AFIT. Y yo creo que ese es un comienzo primero, pues para dar a conocer de qué se trata esto de la paleobotánica, por qué es importante, porque yo pienso que si no hay más gente haciéndolo es en gran parte porque no se sabe que existe este campo, no somos muchos trabajando aquí. Entonces, el primer desafío es primero, pues sí, dar a conocer su importancia y después tener un espacio que permita llevar a cabo esas investigaciones. Y pues como siempre, la financiación para las expediciones es un tema, pero el registro fósil en Colombia es muy, muy rico en plantas y eso es lo que hace falta, solamente pues personas interesadas en estudiarlo. Bien, perfecto. Tú mencionabas el bosque seco, ¿no? Como uno de los ecosistemas más amenazados, creo que es como el 8% que queda o menos, Sí, tal vez. sí, es impresionante. Hay un documental que salió creo que hace un par de meses que se llama Bosques Invisibles, que hizo la Universidad del Valle, creo, bueno, no estoy seguro, pero ahí se comenta pues esa problemática del bosque seco, ¿no? De los bosques que son invisibles. Y Alejandro Beltrán hace una pregunta en ese sentido y es, ¿qué pasaría con los bosques secos en el escenario de calentamiento global pues, que estamos manejando en el actual? Pues lo que se ha modelado es que de cierta manera podrían tener una ventaja en caso de que la deforestación continúe, o más bien si se incrementa, digamos, la estacionalidad, es posible que estos bosques pues tengan una ventaja y puedan llegar como a ocupar espacios en los que hoy tenemos bosques húmedos. Pero yo creo que pues todavía aquí hay demasiadas variables en este tipo de estudios, pues porque tenemos que tener en cuenta qué está pasando con los patrones de lluvia, que pueden ser una cosa lo que se espera a nivel regional y otra a nivel local. Entonces, pues algo que sí es cierto es que si uno pone
un árbol que está adaptado a un bosque húmedo, únicamente, pues probablemente va a tener menor probabilidad de adaptarse a condiciones cambiantes, mientras que estas especies de bosque seco están adaptadas a condiciones muchísimo más variables. Así que yo auguraría, digamos, en términos fisiológicos también digamos, algo que he comenzado a estudiar recientemente, que es sobre la anatomía de las maderas de estos árboles. Lo que muestra es que hay mayor plasticidad. Entonces, pues eso sería como lo que creo, pero de nuevo, como que no, con esto no quisiera afirmar que se van a expandir, que realmente pues depende mucho de muchas variables, y quizás es diferente a nivel local lo que va a ocurrir, y que por supuesto depende de qué tanto le dejemos al bosque para adaptarse, porque hoy en día, además de ese 8% que queda, apenas un 5% de ese 8% está en áreas protegidas, que es nada comparado a lo que está en áreas protegidas de bosques húmedos. Entonces, pues si continuamos por este camino, no vamos a darle espacio a que estas especies después puedan adaptarse. Listo. Bueno, ahí en el chat puse el enlace desde la Universidad Tecnológica de Pereira, el documental. Se lo recomiendo para que chévere. Lo voy a ver porque no lo he visto. Sí. Cami, muchas gracias. De verdad, pues el volumen de datos que tú muestras y tus datos, o sea, es muy interesante. Ojalá estés enamorando mucha gente por allá en Medellín para que entre a trabajar en paleobotánica. Y de verdad, un placer tenerte aquí en este espacio, de verdad, infinitas gracias, ¿no? Al público, un agradecimiento por participar. Nos pueden esperar el próximo mes con otra conferencia. Y muchas gracias de nuevo, Cami. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que muy chévere participar en este coloquio. Mil gracias por las preguntas y por los que están aquí presentes por venir. Excelente. Y bueno, pendiente para los próximos coloquios. Bueno, y para seguir colaborando con Uninorte. Súper, gracias. Seguiremos viéndonos entonces. Saludos, hasta luego. Vale, chao. Chao. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.